hemos estado compartiendo una serie de mensajes muy a propósito, se lo dije desde el principio. Estoy tratando de hacerlo de la manera más seria y me he puesto a estudiar. No solamente son ideas que se me ocurren, me he puesto a estudiar para poderle compartir los mensajes y sobre todo lo que queremos que usted reciba en estas semanas. ¿Amén? Y hace un momento mi esposa preguntaba que si usted había sido niño alguna vez. ¿Sí fue niño alguna vez? Qué cosa, ¿verdad? Que es la etapa que dura tan poquito tiempo, ¿verdad? Parece que de los 10 años en adelante ya somos muy adultos, ¿verdad? Ya sabemos mucho de la vida y cosas por el estilo. Pero alguna vez fuimos niños, ¿cuántos se acuerdan? Yo fui niño alguna vez, hermano. A veces cuando pienso, ¿cómo sería de niño el hermano? ¿Verdad? Luego veo a Humberto y digo, ¿cómo sería de niño tú? ¿Verdad? O sea, son cosas curiosas, ¿verdad? Pero alguna vez fuimos niños, ¿verdad que sí? Y a nosotros, los de mi generación, nos tocó una época donde no había tanta información. Nos tocó la época, al menos yo recuerdo en mi casa, recuerdo que cuando llegó la televisión a casa, porque era así como algo, y vivíamos en una vecindad, imagínate, ¿verdad? Entrar con esa, y era una cajota, ¿cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Porque el cinescopio estaba más grande que la pantalla, ¿verdad que sí? Entonces, con una cajota, hermano, y en la vecindad, y todos los vecinos, hermano, los vecinos de la vecindad ahí, observando, viendo. Pero bueno, nosotros crecimos con esa televisión. Y también, hermano, me acuerdo que cuando ya llegó la televisión a casa, pues había un programa en aquel tiempo, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando llegábamos a la escuela, en la hora de la formación, estábamos todos en la formación y de pronto, hermano, empezaba alguien, ¿verdad? ¿Viste ayer el Chavo del Ocho? Para nosotros, hermano, yo sé que ahorita ya son capítulos que ya hemos visto infinidad de veces, pero en aquel entonces era ver los capítulos y platicábamos en la fila los niños, hermano, uno con otro. ¿Viste esto? Y hasta si no te invitaban a la plática te metías porque tú querías aportar también lo que había pasado en el Chavo del Ocho, ¿verdad que sí? Amén. Y hubo algunos capítulos del Chavo del Ocho, algunos capítulos, hermano, que se han vuelto célebres, ¿verdad que sí? Los churros de Don Ramón, ¿verdad que sí? O el capítulo aquel de no te vayas, chavo, ¿verdad? El capítulo de ratero, el capítulo de Acapulco. Oye, el Chavo en Acapulco, no, eso nos hizo soñar, hermano. Yo ni sabía que iba a vivir algún día en Acapulco, pero nos hacía soñar, hermano, como que el Chavo fue a Acapulco. Pero un capítulo en particular trajo como algo, hermano, a nuestras vidas. Ese capítulo, hermano, donde el Chavo, Kiko y la Chilindrina se metieron a la casa de la bruja del 71. Y fue un capítulo, hermano, que quizás desarrolló nuestra imaginación, porque para nosotros, hermano, la bruja del 71 fue siempre un personaje emblemático dentro de ese programa, ¿verdad que sí? Era un personaje parte, mirábamos esa señora, ¿verdad?, que estaba enamorada de Don Ramón, ¿verdad? Estaba enamorada de Don Ramón, era su amor imposible, y pues en ese patio de la vecindad donde se cruzaba de repente, y no faltaba quien le dijera bruja, ¿verdad que sí? Pero tenemos claro, mis hermanos, tenemos claro que eso era un apodo que los niños le pusieron a esta señora, ¿verdad que sí? Era un apodo, era un sobrenombre. ¿Por qué? Por algunas características. Quisiera imaginarme, quizás, la edad, discúlpenme,
quizás su manera de vestir, quizás su carácter, yo no sé, pero por alguna razón estos niños de la vecindad le pusieron a este personaje este apodo, el apodo de la bruja, y obviamente vivía en ¿qué número? Vivía en el departamento 71. Yo dije, qué vecindad tan grande, ¿no? Imagínate. Pero ella vivía en el 71, entonces por eso fue muy famoso aquel personaje también, así como todos los que conocimos como la bruja del 71. Amén. Sin embargo, debemos de tener claro también, ¿verdad?, que en ocasiones, hermano, pues podemos estar cerca de alguien o tener relación con alguien. ¿Quién no tiene conocidos? ¿Quién no se ha relacionado alguna vez? ¿Quién no ha vivido quizás incluso cerca de personas que son santeros o son adoradores de la muerte, o que tienen por costumbre visitar o incluso ejercer la brujería? ¿Están conmigo, hermanos? Cuando nosotros hablamos de la bruja del 71, es un personaje gracioso, es un personaje que trajo algo en su tiempo a nuestras vidas, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando tienes que convivir con alguien, o tienes cerca a alguien, o conoces a alguien, o convives con alguien, o vives con alguien que tiene este tipo de características. De pronto se le quita lo gracioso, de pronto se le quita lo simpático, de pronto se le quita lo chistoso, ¿verdad? Nos damos cuenta que esto no es un juego, que realmente, hermano, esta situación no es un juego. Las personas, hermano, que ejercen la santería dicen que es una religión buena, por eso le llaman santería. Dicen, nos acercamos a los santos, ¿verdad? Y nos acercamos por otros medios diferentes a los que ustedes hacen, pero nos acercamos para hacer cosas buenas. Nosotros nunca haríamos cosas malas. Los seguidores de la muerte, pues obviamente también están pidiendo cosas para que les vaya bien. Algunos le llaman protección, ¿verdad? Buscan cierta protección, como pensando que a través de esa protección nada les va a pasar. Y obviamente también los que ejercen la brujería, se le quita lo chistoso cuando de pronto vemos personas que un día vimos en su juicio cabal y después los vemos mal. ¿De dónde agarró las drogas? ¿De dónde se comenzó a alcoholizar? ¿De dónde perdió la razón? ¿De dónde comenzó a relacionarse con hombres a diestra y siniestra? ¿De dónde le empezaron a gustar los ruquitos? Y disculpen, ¿de dónde empezó eso? ¿De dónde comenzaron cosas como esas? No fue una gracia, no fue algo chistoso, no fue algo simpático, no fue como lo que vimos en aquel capítulo, aquel caldero, ¿verdad?, que estaba hirviendo, y la bruja del 71 haciendo un conjuro con arañas, con patas de araña, hermanos. Si usted recuerda, está la cancioncita de la susodicha. Pero en la realidad no es así. Se lo comenté hace 3 semanas atrás, cuando comencé esta serie de enseñanzas. Y le comencé diciendo, ¿verdad?, que hay gente, hermano, que se dedica al mal. Hay gente mala que se dedica a ejercer el mal. No toda la gente es buena. Y le tengo noticias: no todas esas personas se parecen a la bruja del 71. En muchas ocasiones pueden ser, se lo dije hace semanas atrás también, pueden ser personas muy atractivas o muy agradables, muy lozanas, muy frescas, muy agradables a la gente, ¿verdad? Que como se lo comenté,
con el hecho de que digan, es que es muy espiritual esa persona. Hablar de espiritual no significa que sean cosas buenas. El terreno espiritual está lleno, hermano, de las cosas de Dios y las cosas satánicas. ¿Está de acuerdo con eso? Yo sé que estos temas que he traído últimamente, hermano, han sido un tanto complicados. Pero yo sé, hermano, cuando usted tiene que vivir con alguien que en su cuarto tiene una muerte. Aleluya. ¿Verdad? O vives en un lugar donde alguien está haciendo cosas, ¿verdad? De pronto llegan olores raros, de pronto aparecen cosas extrañas, de pronto aparecen situaciones malas. Y esto en ocasiones, hermanos, se da mucho hasta en las cuestiones del comercio, para los que son comerciantes, ¿verdad? Cuando en un mercado, en un tianguis, en una central de abastos, en una Merced, se mueve tanta gente ahí, y tú pones tu localito y te empieza a ir bien, y todos se alegran, todos se contentan, van hasta te dicen, órale, qué bien, ¿cuánto estás vendiendo? Súper. No, va a haber gente que va a mirar y va a decir, ¿por qué está vendiendo más que yo? Y esto no está bien. Y entonces va con alguien y le pide ayuda para perjudicarte a ti, para ver de qué manera te puede perjudicar, porque no le gusta que te vaya bien. Por eso es que a veces pasamos por lugares y huele a inciensos raros. ¿Le ha pasado? ¿Verdad? Y pasamos, hermano, ahí por la Candelaria, por Circunvalación, y hay locales, hermano, que digo, oh, fucha, una peste, hermano. ¿Por qué? Porque están con esas ondas, ¿verdad? Y tienen a su Buda, y tienen a su herradura, y tienen sus ajos, y tienen sus crucifijos, y tienen tantas cosas, hermano, que no dejan de ser amuletos solamente. Acompáñenme conmigo a la escritura, Deuteronomio. Discúlpeme si le saqué de onda con el título. El título de esta mañana se llama La bruja del 71, ¿verdad? Pero vamos ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Está en el en el Antiguo Testamento. Aleluya. Era para ver si usted estaba despierto. Deuteronomio 18, versículo 9. La Biblia, ¿qué nos dice? Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10 da incluso las cosas específicas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y precisamente por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Hasta ahí le dejamos. ¿Sabes cuándo se escribió el libro de Deuteronomio? Este libro que acabamos de leer ahorita. ¿Sabes la antigüedad que tiene de haber sido escrito? 6,000 años. ¿Está conmigo? 6,000 años. Quiere decir, hermano, que hace 6,000 años atrás ya había hechiceros, ya había adivinos, ya había brujos, ya había quien hiciera pasar a sus hijos por el fuego. No es algo nuevo. Siempre ha habido gente mala. Siempre ha existido gente mala. Siempre ha existido gente que quiere hacer daño a otros. Y a mucha gente le atrae estas cosas, hermano.
se le hacen atractivos. ¿Por qué? Todo lo que tenga que ver con esoterismo, todo lo que tenga que ver, hermano, como con situaciones de ocultismo, son atractivos para la gente. Pero como lo he estado predicando durante varias semanas, hermano, es lo más peligroso que una persona puede hacer. ¿Por qué? Porque algunas personas, hermano, piensan que solamente es tantito, nada más tantito, pero el diablo es diablo y él no se conforma con tantito. Él siempre va a querer, hermano, dañar, lastimar. La palabra de Dios, cuando dice que él vino a robar, matar y destruir, no es un juego, es una realidad. Te quiere destruir y te quiere matar. ¿Está conmigo? Lo que más me llama la atención, hermano, es esto, que esta escritura que le acabo de decir fue escrita hace 6,000 años atrás, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Ahí en la tierra prometida había otros pueblos que tenían que ser echados de ahí. Algunos, hermanos, agarran de pronto ideas y dicen: por eso me caen gordos los judíos, por eso me caen gordos los israelitas, por eso se creen los únicos, se creen perfectos, se creen el pueblo elegido de Dios. La palabra de Dios dice que así es, hermano. Y que los pueblos que están siendo expulsados, hermano, son naciones paganas que ejercen infinidad de cosas como usted no se imagina. ¿Cuántos siguen aquí? Amén. Hace 6,000 años Dios le dijo a Moisés: cuando entres a la tierra que yo te daré, no aprendas a hacer lo que hacen los demás. Tú vas a entrar y vas a ver aquel que está con su caldero, vas a ver aquel que está con su estatua, vas a ver aquel que está haciendo cosas, vas a ver aquel que le puso el hilito rojo, vas a ver aquel que le puso esto, que le puso aquello, que trae un amuleto, que ya se colgó cosas, y así, hermano. La gente, hermano, piensa que con ese tipo de objetos está protegiéndose espiritualmente. Nosotros sabemos, hermano, que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Ahora bien, estas personas pueden ser hasta artistas famosos, políticos famosos, pueden ser personas deportistas que están involucrados en una situación muy alta, en una esfera muy alta, y por estar en esa esfera, toda la gente piensa que son la neta del planeta. Pero trae un trasfondo, un trasfondo de hechicería, de ocultismo, de brujería, de entregar cosas, hermano, y de incluso hasta entregar a sus propias familias. Cuando dice aquí: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, era porque los pueblos paganos de aquel tiempo entregaban a sus propios hijos en sacrificio para que los mataran, creyendo que eso iba a traer protección a su familia. Yo sé que algunas de ustedes han querido hacer algo así. Es un juego, es un juego. No, ya. Dije: se va a reír, no, ni se rió, ¿verdad? Dios me libre, pastor. No, estoy hablando cuando es muy latosito y dices: pero hay gente, hermano, que lo ha hecho. Nicky Cruz, el evangelista del cual hemos hablado como padre espiritual de nuestro fundador. Nicky Cruz, hermano, venía de una familia en Puerto Rico que se dedicaban a la brujería. Su papá estaba consagrado a la brujería, y cuando nació Nicky Cruz lo consagró a Satanás. ¿Está conmigo? Amén. ¿Cómo es que ahora es un evangelista? Porque Cristo lo libertó. Amén. Porque Cristo lo salvó y porque Cristo lo perdonó. Amén. Hay gente que se dedica a esto, a hacer cosas malas, y pasa por gente común, por gente como cualquiera. Pueden ser tus amigos. ¿Y quién niega una charla con un amigo? Cuando te dice: como que andas mal, mira, yo te voy a recomendar algo. Si no te da miedo, si le tienes un poquito de fe, si lo intentas tantito, no pasa nada. Es para que todo te vaya bien. Como en los biscuits, yo se los recomiendo. O sea, alguien viene y te lo recomienda porque piensa que está bien. Pueden ser amigos, parientes, vecinos, familiares, gente muy cercana a ti.
Pero tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. No es un chiste. No es un chiste, no es algo que se va a quedar ahí nada más, hermano, como algo simpático, como algo gracioso. Es algo en el que está de por medio tu seguridad, la seguridad de tu familia y aún, hermano, tu estabilidad emocional y espiritual. ¿De dónde de pronto le entró a alguien la depresión, hermano? Tú dices, ¿de dónde le entró la depresión? Si estaba tan bien, si hacía las cosas, estaba entusiasmado, de pronto ya no quiso salir de su cuarto, de pronto empezó a ensuciar el cuarto, de pronto ya no comió y empezó en un estado así. ¿Qué pasó? ¿Quieres que te platique otra historia? Esta historia, hermano, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Es una historia famosísima y que hemos predicado tantas veces en la iglesia, pero que hoy le voy a mostrar un punto de vista especial. Lucas 8:26. Lucas 8:26. ¿Lo tiene ya? Ponga mucha atención, por favor. Dice la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos o grilletes, y rompía las cadenas, y era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato que se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y a los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Salieron a ver a los que había sucedido y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Esta historia, ¿cuántas veces no la hemos enseñado, predicado, ministrado, hermano? Y siempre hemos visto al endemoniado gadareno. Ahora quiero que tengas una retrospectiva. Quiero que en tu mente por un instante pienses: ¿qué le pasó a ese hombre? Él no nació endemoniado. Nos dice la Biblia que estaba así desde hacía mucho tiempo. Yo quiero que pienses: ¿cuánto sería mucho tiempo? ¿3 años? ¿5 años? ¿15 años? ¿25 años? ¿40 años? ¿Cuánto tiempo te parece que sería mucho tiempo? Pero yo quiero que pienses un momento, como con el respeto que le debo aquí a la congregación, porque somos Alcance Victoria, ¿verdad que sí? Pero tú pasas por una calle y ves a como tradicionalmente decimos, un borrachito tirado en la calle. ¿Los ha visto? ¿Sí, verdad? ¿Brotó de la tierra? De la noche a la mañana se formó ahí. Cuando tú llegaste ahí se formó un borrachito aquí, ¿verdad que no? De algún lugar viene, ¿verdad que sí?
Y seguramente tiene una familia. Seguramente quizás tuvo una madre o tiene una madre todavía. Quizás hasta tuvo una esposa. Tal vez hasta tiene hijos. Pero ahora se encuentra en ese estado. ¿Verdad que sí? El endemoniado gadareno. Nos acostumbramos a que Jesús llegó y le salió al encuentro un endemoniado. Ya nos acostumbramos a esa historia. Pero yo quiero que piensas un poquito. ¿Y quién era ese antes de estar endemoniado? ¿Qué le pasó? ¿Están aquí, hermanos? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué está así? ¿Por qué cuando Jesús llega se encuentra con que hay un hombre que se acerca a él y está endemoniado? ¿Cómo se endemonió? ¿Quién? La pregunta sería, ¿quién lo endemonió? No tenemos, hermano, una historia previa del hombre. No tenemos, hermano, los acontecimientos previos a lo que pasó con él. Pero tenemos algunos datos. Tenemos algunos datos. Para empezar, este hombre vivía en una ciudad llamada Gadara. Por eso es el endemoniado gadareno. La ciudad de Gadara estaba cruzando el lago de donde estaba la ciudad de Jesús, donde vivía Jesús. Pero para llegar a Gadara tenían que tomar una barca y cruzar hasta el otro lado. Y si usted ha ido alguna vez ahí por Chapala o por lugares donde hay lagos grandes, hermano, sabes que cuando ves el otro lado no vas a llegar en 15 minutos. ¿Está conmigo? Te paras en una orilla, ves el otro lado y en 15 minutos no lo cruzas. Quizás pueda ser 1 hora o hasta 2 horas de viaje. Imagínate ahora en una barca a remo. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, enfrente de donde vivía Jesús, la ciudad de Galilea, él vivía en Galilea, y enfrente estaba la ciudad de Gadara. Pero bien, esa distancia y ese lago lo separaba. Ahora, la ciudad de Gadara, hermano, ese era un lugar donde no había temor de Dios, donde no había conocimiento de Dios, donde no adoraban a Dios. Era una ciudad, hermano, dijéramos mundana o pagana, donde cada quien tenía su propia religión, sus propias ideas, sus propias cosas. Incluso, un dato muy interesante es que ellos tenían un hato o apacentaban cerdos, pues. ¿Está conmigo? Los judíos consideraban a los cerdos como animales, ¿qué? Inmundos. Muy bien. Entonces los judíos consideraban a los cerdos animales inmundos y no los comían. ¿Por qué en Gadara tenían hasta no sé si la palabra sea rebaño, pero creo que la palabra es hato, ¿verdad? Pero un rebaño de cerdos en lugar de ovejas. Las ovejas son consideradas animales limpios y puros. Los cerdos son considerados animales impuros y animales inmundos. Provecho con las carnitas. Pero en la ciudad de Gadara, esos detalles nos hacen saber que en esa ciudad seguramente que algo no estaba bien. Y por eso es que este muchacho estaba endemoniado. ¿Qué le pasó? Tal vez él pudo haberse involucrado en un pecado personal y por eso estaba endemoniado. Tal vez hizo un pacto de ocultismo, de hechicería o de satanismo y por eso estaba endemoniado. Tal vez algún otro gadareno le tuvo envidia y le tiró algo y por eso estaba endemoniado. O tal vez una gadarena desairada por ahí. Aleluya. ¿Verdad? Una gadarena rechazada por ahí, que haya dicho, ¿por qué me rechazó? Y hizo algo para que este hombre ahora estuviera endemoniado. ¿Sigue conmigo? Amén. Lo que miramos aquí, hermano, es un momento muy complejo, muy difícil de asimilar, porque este hombre, hermano, estaba endemoniado de tal manera que nos dice varias cosas. Andaba sin ropa. ¿Ha visto personas así en la calle? Claro que sí, hermano. Incluso hay ciudades muy específicas donde esto sucede más comúnmente. Quizás en esa
vemos otro tipo de demonios, valga la expresión. Pero hay ciudades, hermanos, donde caminas y ves uno, ves dos, no solamente varones, sino hasta mujeres, que andan completamente desnudos en la calle. ¿Cómo llegaron a eso? Hay situaciones, hermano, que vienen a su vida. El diablo le robó su pudor y su moral. También nos dice la Biblia, hermano, que no moraba en una casa. También, hermano, el diablo le robó su familia, le robó la comunión con la gente. Él andaba solo y dice que vivía en los sepulcros, es decir, en un cementerio, en un panteón. También nos dice, hermano, que no lo podían agarrar, que no lo podían, hermano, sostener. Le ponían cadenas y grilletes, y la Biblia dice que rompía las cadenas y que agarraba piedras y así mismo se hería. Algunos, hermanos, han pasado por episodios muy difíciles donde de pronto se autoagreden. Todo empieza con algo muy, muy pequeñito. Te haces un arañoncito con una puntita, pero ya comenzó algo. Te puedes herir una pierna, te puedes herir un brazo, te puedes herir las manos. Empiezas jugueteando, empiezas jugando, como que no está pasando nada, como que, pues nada más. Pero eso comienza como un jueguito y comienza después a hacerse más grave. Hemos tenido personas cuyos brazos están completamente cicatrizados. ¿Cómo comenzó? Se empezaron a autoagredir. ¿De dónde tú te empiezas a agredir a ti mismo? ¿De dónde te empiezan pensamientos de autoagredirte? ¿De dónde vienen esas ideas? No eres tú, ¿recuerdas? No es la persona, no son las personas. Nuevamente vemos a Cristo Jesús llegando, ¿y a quién reprendió? Al espíritu que estaba dentro, al demonio, no al muchacho. Al contrario, al muchacho lo amó. El muchacho necesitaba esperanza, ese hombre necesitaba ayuda. Pero Jesús, hermano, no vino y reprendió al hombre, reprendió al demonio. No reprendió al endemoniado, reprendió al demonio. ¿Está conmigo? Quiero que usted entienda esta parte, porque es muy importante la forma de saber cómo este hombre llegó a quedar en esta condición. Hoy en día, los médicos te dirían que esta persona sufre de esquizofrenia. Es la forma en la que pueden darle un título o catalogarlo para no decirle está enchamucado. ¿A qué sí? Y si aún ese psiquiatra me oyera a mí lo que estoy enseñando esta mañana, me diría, ese hombre tiene esquizofrenia. Estoy seguro, hermano. Téngalo por seguro. Porque, uy, no, ya ven chamucos hasta en la sopa. Usted sabe que no es así, ¿verdad? Pero estamos hoy abriendo esta enseñanza. Y hemos hablado durante estas semanas de que esto es real. ¿Has tenido amigos ateos? ¿Conoces personas que adoran a la muerte? ¿Te han querido hacer algo? Cuando andabas en el mundo, ¿buscaste los servicios de alguien? Todo ese tipo de cosas, hermano, tenemos que cerrar en nuestras vidas. Si participamos, si convivimos, si hicimos cosas, si nos involucramos en cosas, usted tiene que renunciar a todo eso. Lo hermoso de esta escritura, hermano, es que Jesús vino, hermano, y echó fuera, no 1, no 2, no 5, no 10, una legión de demonios. Y usted pregunta en esta mañana, ¿cuánto es una legión, pastor? Usted me pregunta esta mañana. Una legión en el tiempo de Jesús eran 6,000 soldados romanos. Quiere decir que cuando este demonio habló y dijo, me llamo legión porque somos muchos, tenía este hombre dentro 6,000 demonios, 6,000 espíritus inmundos. Yo no sé, hermano, cómo lo obtuvo, cómo lo adquirió, cómo fue. Pero te tengo una noticia para que usted no se vaya con ojos de asombro y con el corazón en la mano. La noticia más grande que le puedo dar en esta mañana, hermano, es que Jesús tiene el poder y la autoridad. No solamente
para echar una legión, sino todas las que se te enfrenten. Y que por eso es importante que caminemos todos rectamente con el Señor, que caminemos en el temor de Dios y que le demos el lugar a Dios. Lo que acaba de suceder hace unos momentos, hermano, cuando adoramos a Dios, cuando exaltamos a Dios, cuando le damos el lugar a Dios, cuando le cantamos a Dios, hermano, en ese momento, hermano, el enemigo, hermano, no tiene autoridad más sobre tu vida, porque está viendo que ahora glorificas y honras a aquel que da vida, aquel que tiene poder y autoridad en nuestras vidas. Jesucristo echó fuera ese demonio. Es más, los demonios le pidieron permiso a Jesús. Usted sabe la historia. Los demonios le dijeron a Jesús: no nos atormentes antes de tiempo. Ellos conocían quién era Jesús y le dijeron: no nos atormentes antes de tiempo. Ahí hay unos cerdos, danos permiso de irnos a meter en los cerdos. Y el Señor les dijo: vayan. Y los demonios salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y ni los cerdos los quisieron. La Biblia dice que los cerdos, hermano, corrieron como locos y se despeñaron, hermano, y se ahogaron en el mar. Porque ni los cerdos soportaban, hermano, a los demonios que se habían metido en ellos. Lo hermoso de este pasaje, hermano, cuando dice que vinieron todos y que vieron al hombre sentado a los pies de Jesús. ¡Aleluya! Escucha lo que estoy diciendo: sentado a los pies de Jesús, vestido, aleluya, vestido y en su juicio cabal. Dale gloria a Dios, aleluya, dale gloria a Dios. ¿Cómo no? Si dice la Biblia que tenía mucho tiempo endemoniado, la gente ya se había acostumbrado a verlo endemoniado. La gente se acostumbra a cuadros así. Cuando la Biblia nos da palabritas así, hermano, son para que entiendas lo que está pasando. Jesús, cuando cruzó al otro lado, era intencional. Él sabía lo que iba a hacer. En su corazón, hermano, sentía la necesidad de cruzar, porque en su espíritu ya había visto a este muchacho. Dice: tantos años lleva endemoniado. La familia le cerró las puertas. Seguramente la familia dijo: que ni venga. Oiga, usted no es la mamá del muchacho. Ni lo conozco, no sé quién es. Oiga, usted no estaba casada con... No, Dios me libre. Tú no eres hijo de... No sé quién sea. Rechazado, humillado, endemoniado, autoagredido, lastimado completamente. Pero llegó un día Jesucristo nuestro Señor y lo miró con compasión. No es la persona. Si usted conoce a alguien que ejerce la santería, que ejerce la hechicería, la brujería, la adoración a la muerte, no los odia a ellos. No son ellos. Ellos necesitan ayuda. Ellos necesitan ser salvados. Ellos necesitan lo mismo que tú y yo necesitamos. Porque tú y yo, ¿cómo andábamos antes, hermano? ¿Con quién nos juntábamos antes? ¿Y a qué nos dedicábamos antes, hermano? Por eso, hermano, cuando vemos esto, no los odies, no los odies a ellos. Es que me cae tan gordo nomás de verlo. No es Él. Esos ojos que te miran así, no es Él. ¿Y sabes una cosa? La semana pasada una hermanita me dio el testimonio y me agradezco tanto después del mensaje que di. Y me dijo en pocas palabras: alguien me quiso hacer daño, pero me dijo: no puedo hacerte nada. ¡Ah, su nombre! ¡Ah, su nombre! ¡Ah, su nombre! Porque alguien te puede mirar que tienes un matrimonio feliz y le puedes caer mal nomás por eso. Porque alguien puede mirar que tienes una familia estable y le cae que tienes dinero, que te compraste un carrito, que ya tienes una casita. No todos se van a poner contentos. Y va a haber gente que te quiere hacer daño. Pero esa misma gente, hermano, va a decir: no sé, pero no
protegido, está cubierto. Tiene algo contra lo que yo no puedo hacer nada. Tiene algo contra lo que yo no puedo hacer nada, porque ellos están buscando al único y Dios verdadero, al que vive por los siglos de los siglos, al que nos ha dado vida y vida en abundancia, al que nos dijo: cuando entres a esa ciudad, no hagas lo mismo que ellos hagan. Si tienes amigos, no te dejes seducir por ellos. Dice la Biblia claramente que ellos se hagan a ti, no que tú te hagas a ellos. ¿Quieres caber en su círculo y después no te la vas a acabar? Nadie va a estar ahí para ayudarte. Realmente nadie va a querer hacer nada para salvarte. Solamente aquel que ha reconocido que Cristo Jesús es Dios y Señor de nuestras vidas. Solamente, hermano, el Señor es el que te puede ayudar. No buscamos protección con amuletos. Yo le dije la semana pasada, ni siquiera use la Biblia como amuleto. La Biblia no es un amuleto. No ponga una estampita en su carro creyendo que con eso ya está protegido. Ore todas las mañanas cuando se sube a su carro. Aleluya. No creas que por una estampita que puso, que pegó, que dice todo lo puedo en Cristo, y andas pasando cambios. ¡Hey! ¿Todo lo puedes o qué? Usted tiene que decirlo, confesarlo, proclamarlo. ¿Soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? ¿Quiero o no quiero? El que no quiere, hermano, simplemente no va a querer. Va a estar siempre bajo una opresión, bajo una condición lamentable, triste y dolorosa. Por eso, hermano, si usted conoce a alguien así en esta condición, empiece a sentir carga y amor por esa persona. No odio ni resentimiento. No empieces a decir, pero un día va a estar en el infierno. ¿Eso es lo que quieres? ¿Se acuerdan de cuando le prediqué de Juan el apóstol? Que dijo: Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo para que...? Y el Señor le dijo: cálmate. Yo no vine a que la gente se pierda, yo vine a que se salvara. Por eso, cuando esto veas en algún lugar, tú comienzas a orar por ellos. Y un día te van a decir, incluso, no sé qué tengo, que siento que hasta mis poderes, los espíritus chocarreros ya me dejaron. ¡Aleluya! ¿Se acuerda de los espíritus chocarreros? Yo no sé, te van a decir, no sé qué me está pasando. No seas tú de los que dicen, no, creo que algo me están haciendo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, tú estás diciendo, creo que algo me están haciendo porque estoy enfermo, no tengo dinero, porque me está yendo mal, porque esto, porque me dejó la chona, porque no sé qué. Entonces, ¿quién eres tú aquí?